Tema 41. Genealogías clásicas y bíblicas en la literatura española y europea. 1. La materia troyana medieval. Uno de los testimonios castellanos más tempranos e interesantes es el libro de Alexandre del siglo XIII. Aunque su argumento principal gira en torno a Alejandro Magno, la obra contiene una extensa evocación de la guerra de Troya que funciona como exemplum. Su proximidad a la tradición homérica no debe interpretarse, sin embargo, como dependencia simple de la Ilíada o de la vida de Alejandro Magno, pues intervienen fuentes intermedias latinas. Esta precisión permite comprender el mecanismo general de la recepción medieval. El mundo de Aquiles, Héctor o Agamenón podría ser profundamente conocido sin que Homero constituyera necesariamente la fuente inmediata. El fenómeno se hace aún más visible en la historia troyana polimétrica del siglo XIV, donde aparecen Aquiles, Patroclo, Héctor, Casandra, Agamenón, Troilo y otros personajes del ciclo troyano. Filológicamente, no es correcto considerarla una adaptación directa de Homero. Su fuente fundamental es el Roman de Troyes, de Benoît de Saint-Maur. Se escribe Benoît de Sainte-Maure, que a su vez se nutre de la tradición atribuida a Dares Frigio y Dictis Cretense. Las sumas de historia troyana atribuidas a Leomarte y la crónica troyana impresa por Juan de Burgos en 1490 participan en una situación comparable. Su materia es plenamente homérica en sentido argumental, porque ocupa la guerra de Troya y de sus héroes, pero su genealogía textual pasa por el ciclo troyano de Dares y Dictis, de estos a mediadores como Benoît de Saint-Maur o Guido delle Colonne, italiano, y finalmente a la tradición castellana. La importancia de esta mediación no es meramente erudita, ya que la crónica troyana de 1490 mantuvo un éxito considerable hasta finales del siglo XVI y llegó a influir en la ficción caballeresca de manera determinante. Durante siglos, por tanto, los lectores castellanos pudieron conocer a Aquiles y Héctor sin necesidad de acceder a Homero como texto de partida. La materia homérica debe entenderse aquí como un patrimonio narrativo de larga transmisión y no como una fuente directa. Y ya, si nos vamos al siglo de oro, aparece un caso mucho más explícito, bueno, muchos casos muy explícitos, mejor dicho, con, por ejemplo, el Aquiles de Tirso de Molina, publicada en 1636. Aquí el protagonista es ya directamente Aquiles, pero tampoco conviene reducir la obra a la etiqueta de adaptación de la Ilíada, ya que Tirso relabora el conjunto más amplio de tradiciones mitográficas vinculadas al héroe y lo que hace es recoger todo lo que se sabía en torno a él. Y todo esto, este conjunto lo que hace es desbordar lo narrado por Homero. Resulta útil por ello distinguir entre materia propiamente iliádica, construida por episodios que pertenecen a la Ilíada, y materia aquilea o troyana, que comprende todo un universo legendario mucho mayor sobre Aquiles, Troya y la guerra. Esta diferencia permite describir con precisión que se recibe de Homero como una suerte de universo bastante amplio. Y también preguntarnos qué procede del ciclo mítico que rodea el poema. Posteriormente, Calderón de la Barca hizo reutilizaciones muy reconocibles del contenido de la Odisea, por ejemplo. Tiene un texto, una obra de teatro que se llama El mayor encanto, amor, de 1635. En él reelabora el episodio de Ulises y Circe y se centra únicamente en este episodio, ¿vale?
y narra el desembarco, la transformación de los compañeros en animales, los encantamientos de la hechicera y la resistencia del héroe constituyen el núcleo de la materia dramática. Calderón regresa a Ulises en El Golfo de las Sirenas. En esta obra mezcla y transforma episodios odiseicos de las sirenas, Escila y Caribdis. En estos casos puede hablarse con mayor propiedad de una línea que parte de la Odisea y desemboca en el teatro mitológico barroco, pues el contenido homérico resulta identificable incluso dentro de la profunda transformación escénica. Tendríamos que hablar también de la Eneida como modelo de la epopeya culta española y europea. La recepción de la Eneida en España no se limitó a la repetición de sus argumentos, ya que durante los siglos XVI y XVII Virgilio proporciona también un modelo para concebir la cultura y la epopeya, la historia, la religión y el discurso nacional. Varias obras se sitúan en este horizonte. La más importante de todas las que se hicieron en español seguramente fue La Araucana de Alonso de Ercilla, que fue publicada entre 1569 y 1589 y constituye probablemente el caso canónico más importante, ya que convierte la Guerra de Chile en materia épica siguiendo el paradigma virgiliano, aunque lo combina con Homero y toma fuentes también de Lucano y Ariosto. Otra obra sería El Bernardo o Victoria de Roncesvalles, de 1624, de Bernardo de Balbuena. Se concibe deliberadamente dentro de la tradición de Homero y Virgilio como modelos principales y nos introduce viajes, guerras, profecías, catálogos heroicos y una fuerte dimensión fundacional. Estos serían los puntos que repiten. Otra obra muy importante, La Jerusalén conquistada, de Lope de Vega, que publicó en 1609. Esta persigue igualmente la gran epopeya española a través del modelo inmediato de Bernardo Tasso, detrás de la cual permanece la arquitectura clásica de la Eneida. Recordamos que Tasso escribió El Orlando Furioso y fue un gran modelo. El mismo impulso adopta formas religiosas e históricas. Otra obra muy importante de 1611 es La Cristíada, de Diego de Ojeda, y esta adapta procedimientos y dinámicas de la épica virgiliana a la Pasión de Cristo. Otra obra muy importante es Monserrate de 1587 de Cristóbal de Virués, que se escribe conscientemente de acuerdo con las convenciones de la épica clásica y renacentista y presenta una fuerte impronta virgiliana. Y por último, la Dragontea de Lope de Vega, centrada en la figura de Francis Drake, el navegante inglés. No es tan virgiliana, pero pertenece al mismo proyecto cultural de elevar acontecimientos contemporáneos a materia épica mediante un paradigma clásico. Vamos a ver ahora lo que podríamos llamar la descendencia argumental de la Eneida, que serían adaptaciones de la Eneida no como forma, no como formato, sino como argumentos enteros, ya que además de funcionar como modelo de cultura culta, produjo una descendencia argumental muy clara. El episodio que triunfa de manera abrumadora es el de, en España por lo menos, es el de Dido y Eneas, que se desarrolla durante el libro cuarto del poema de Virgilio, aunque la segunda mitad del poema corresponde ya directamente a la llegada al Lacio y la guerra contra Turno. Esta recepción permite así distinguir dos grandes zonas en la literatura española. Por una parte, el viaje desde Troya hasta Cartago y el conflicto amoroso con Dido y Eneas, y por otra, la instalación en Italia y la cuestión de Lavinia y la guerra por el Lacio
con Turno como principal oponente. Un ejemplo muy amplio de la dramatización española del episodio virgiliano es Dido y Eneas de Guillén de Castro, escrita a comienzos del siglo XVII. La obra dramatiza los amores de la reina cartaginesa y el héroe troyano narrados por Virgilio y constituye una de las reelaboraciones españolas más reconocibles del episodio. Aquí la relación ya no consiste únicamente en la influencia general del modelo virgiliano, sino en la conversión teatral de una materia concreta procedente de los libros iniciales de la Eneida y especialmente del libro cuarto. En este sentido, su posición es comparable a la que ocupan las obras de Calderón respecto de determinados episodios de la Odisea. La obra de Guillén de Castro no constituye un caso aislado. Entre los siglos XVI y XVIII se forma en España una verdadera tradición teatral, precisamente y únicamente de Dido y Eneas. Ya hacia 1536, Juan de Cirne había compuesto la llamada Tragedia de los amores de Eneas y de la reina Dido. A ella se suman Dido y Eneas de Guillén de Castro, que hemos dicho antes, y Los amores de Dido y Eneas de Cristóbal de Morales, El más piadoso troyano, Dido y Eneas, de Francisco de Villegas, y otra que se llamaba Dido y Eneas de Antonio Folk y Cardona. Tenemos la anónima Estragos de odio y amor, Eneas y Dido, de 1733. Con mayor o menor fidelidad, estas piezas toman su argumento, como hemos dicho antes, del libro 4 de la Eneida, lo que permite hablar con propiedad de una materia de Dido, de origen virgiliano dentro de la literatura española. Y la fortuna de este episodio no se limita al teatro. Dido y Eneas se convirtieron también en uno de los pasajes predilectos de la Eneida para la poesía del siglo de oro y para el romancero. Esto demuestra la recepción virgiliana y la importancia que tuvo en la cultura no solo europea, sino hispánica también. La otra parte, que ya no hablamos de Dido, sería el vencimiento de Turno y la segunda mitad de la Eneida. La recepción española no se agota en Cartago. El vencimiento de Turno de 1658 de Antonio Manuel del Campo se desplaza hacia la segunda mitad de la Eneida y toma como materia la lucha entre Eneas y Turno, Latino y Lavinia, y lo que se llamó la Guerra del Lacio. Es decir, fundamentalmente lo que aparece desde el libro 7 al libro 12. La relación con Virgilio es tan explícita que la obra ha sido caracterizada como una Eneida a lo divino. Su interés radica precisamente en que permite comprobar cómo el otro gran bloque argumental del poema también encuentra su prolongación en la dramática española. Este segundo recorrido reaparece de manera especialmente visible en el vencimiento de Turno. La continuidad virgiliana no desaparece en el barroco, de hecho. Tenemos al autor Diego de Torres Villarroel, que escribe La armonía en lo insensible y también escribe Eneas en Italia, y que regresa al escenario del Lacio y de la figura de Eneas. La tradición dramática española llegó incluso a reutilizar personajes secundarios de la Eneida como Acates, adaptándolos a convenciones específicamente hispánicas, entre ellas la figura del gracioso. A mediados del siglo XVIII continúa la fortuna de Dido con títulos como El valiente Eneas, por otro título Dido abandonada, de 1757, y con otras reelaboraciones de la reina cartaginesa. La pervivencia de estos materiales confirman que el repertorio siguió vivo mucho más allá del movimiento áureo y prácticamente hasta el romanticismo.
Si hablamos de fuentes clásicas, eh, en la tradición hispana, uno de los autores más importantes de toda la historia de la literatura hispanoamericana sería Góngora, ya que si la épica y el teatro muestran la supervivencia de los argumentos, Góngora representa quizá el grado máximo de asimilación poética de este mundo dentro del lenguaje. En su obra, la mitología no se limita a proporcionar historias que puedan contarse de nuevo. Se convierte en un sistema de imágenes capaz de organizar la percepción de la naturaleza, el deseo, la belleza y la experiencia misma. Esta diferencia es esencial para entender por qué la presencia de Ovidio y de la tradición mitológica en Góngora alcanza una profundidad distinta de la mera alusión erudita. Es fundamental hablar de la fábula de Polifemo y Galatea, ya que su materia procede principalmente del libro 13 de las Metamorfosis de Ovidio, aunque el episodio pertenece a una tradición más antigua que se remonta al mundo homérico. Góngora toma la historia de Polifemo, Galatea y Aquis y la convierte en una gran construcción poética sobre la belleza y la monstruosidad, el deseo, los celos, la violencia, la naturaleza, la muerte y la metamorfosis. El mito ofrece el argumento, pero su función es mucho más profunda. Estructura el lenguaje entero del poema. El paisaje, los cuerpos, los frutos, el mar y la luz se describen mediante constantes equivalencias mitológicas. La materia clásica deja así de ser un adorno exterior para convertirse en principio de representación. El lector no contempla primero una realidad neutra a la que después se añade un nombre mitológico. La realidad misma se construye poéticamente a través de ese código. Otro gran poema de tipo mitológico o de inspiración es Píramo y Tisbe. El título completo, Fábula de Píramo y Tisbe. Aquí Góngora vuelve a una historia de las metamorfosis, pero la operación que hace es muy distinta. Lo que hace aquí es que, igual que había llevado el lenguaje mitológico a una de sus cotas de máxima solemnidad en el Polifemo, lo que hace es utilizar el mismo repertorio, pero de forma burlesca y paródica. La importancia del procedimiento reside precisamente en su reversibilidad, ya que el mito puede ser materia elevada y al mismo tiempo objeto de parodia. La tradición está ya tan interiorizada que el poeta puede jugar con ella desde dentro, desmontando sus convenciones sin dejar de depender de su reconocimiento por parte del lector. Y, por último, las soledades, donde el mito es un sistema de representación. En las soledades no existe propiamente un argumento mitológico clásico que organice la acción, pero la antigüedad mitológica impregna el poema entero. Aparecen náyades, ninfas, faunos y sátiros que conviven con Diana, Venus, Amor y Tritón, mientras que las referencias a Ícaro, Faetón, Orfeo y otros personajes aparecen de manera continuada. El procedimiento típicamente gongorino consiste en transformar la realidad cotidiana en realidad mitológica. Un arroyo que puede ser pensado simbólicamente como una ninfa. El amanecer puede expresarse a través de Febo o Aurora y el amor puede personificarse mediante Cupido. La conclusión es decisiva para comprender el culteranismo gongorino. El mito deja de ser solamente un relato heredado y se convierte en un sistema capaz de representación del mundo. Y lo interesante de Góngora también es que la mitología funciona como una gramática poética capaz de traducir cuerpos, paisajes, luces y movimientos a un universo cultural compartido. Y precisamente por eso Góngora puede ser capaz de sublimar todo este código para tanto parodiarlo como ensalzarlo. El otro gran libro sería la Biblia, que es una fuente de episodios y de reinterpretaciones literarias en la cultura occidental. De los capítulos iniciales del Génesis, dedicados a la creación y a la caída, encuentra en la literatura española una reelaboración en La creación del mundo de Lope de Vega
y en el ámbito universal, una culminación monumental en Paradise Lost de John Milton. El relato de Caín y Abel también genera dos reinterpretaciones modernas extraordinariamente distintas. Tenemos el Lord Byron, que convierte, de Lord Byron tenemos el Caín, que lo que hace es tomar la figura de Caín como protagonista. Ya sabemos qué tipo de personajes le interesaban a Byron, y lo aproxima al rebelde metafísico, mientras que Unamuno transforma la estructura fraterna del relato de Anabel Sánchez para explorar psicológicamente la envidia. El argumento bíblico permanece reconocible, pero la función intelectual del mito cambia bastante en las dos. El sacrificio de Isaac también atraviesa épocas y géneros. En la tradición española aparecen el auto del sacrificio de Abraham, y en la poesía inglesa del siglo XX en The Parable of the Old Man and the Young, de Wilfred Owen, desplazando el sentido del sacrificio hacia la lectura contemporánea. La historia de José y sus hermanos aparece en la tradición dramática española, vinculada tanto a Lope como a Calderón, con Sueños hay que verdad son, y alcanza en Thomas Mann una gran expresión novelesca en José y sus hermanos. En todos estos casos, una breve narración bíblica puede convertirse en drama, poema o ciclo narrativo con gran expresión. Otros episodios muestran una continuidad igualmente nítida. Ruth y Booz son reelaborados por Tirso de Molina en La mejor espigadera y por Víctor Hugo en Booz en Dormí. También tenemos el mito de Sansón, que reaparece en El valiente nazareno Sansón de Montalbán y en Samson Agonists de John Milton. La historia de Tamar y la rebelión de Absalón generan una cadena española que pasa por La venganza de Tamar de Tirso y Los caballeros de Absalón de Calderón de la Barca, mientras que Dryden utiliza la rebelión de Absalón en Absalom and Achitophel, con una orientación política distinta. Esther, por su parte, protagoniza La hermosa Esther de Lope de Vega y, en el ámbito europeo, Esther de Racine. Otro mito muy importante es el de Job, que ocupa un lugar especial porque su recepción no se limita a una repetición literal del episodio. En la tradición española se vincula a Fray Luis de León y Godínez, y más adelante la estructura del justo sometido a prueba puede ponerse en relación con obras como Faust de Goethe en el siglo XX, y vuelve a organizar explícitamente la reflexión dramática en J.B. de Archibald MacLeish. Conviene entender aquí la genealogía con distintos grados de proximidad. No todos los textos son adaptaciones directas del libro bíblico, pero el modelo de la prueba, la disputa sobre la justicia y el sufrimiento o el interrogatorio metafísico aparecen en las nuevas funciones. Las otras grandes historias serían ya del Nuevo Testamento. En la tradición hispánica tenemos el auto de los Reyes Magos, que es uno de los testimonios fundamentales del teatro medieval hispánico y muestra hasta qué punto un episodio evangélico puede convertirse tempranamente en materia dramática. Siglos después, T.S. Eliot lo reinterpreta en Journey of the Magi, desde una sensibilidad mucho más moderna, obviamente. La constelación de Herodes, Herodías y Salomé ofrece otra cadena de gran potencia. Tirso de Molina la dramatiza en Vida y muerte de Herodes. Flaubert la reelabora en Herodías y Oscar Wilde en Salomé. El mismo núcleo bíblico puede pasar así del teatro áureo al relato decimonónico y al drama simbolista, modificando la forma profunda de representación del deseo, el poder y la violencia.
Otra historia muy repetida es la parábola del hijo pródigo, que presenta una transformación especialmente significativa. Tirso de Molina la reutiliza en su obra Tanto es lo de más como lo de menos, mientras que André Gide, en El regreso del hijo pródigo, convierte el regreso a casa en un problema moderno. Ya no se trata únicamente de la parábola del perdón, sino de interrogar si volver significa realmente salvarse. El relato bíblico conserva su estructura de partida, pero se convierte en un espacio de discusión sobre libertad, identidad y retorno. Ahora vamos a cambiar y vamos a hablar de la reescritura narrativa de los grandes libros poéticos y sapienciales. Bueno, al reconstruir las genealogías de la tradición poética europea, conviene separar las cadenas fuertes en las que existe una transmisión histórica y literaria definible de las meras semejanzas retrospectivas. Una genealogía no exige que cada autor imite de forma directa al anterior. Puede haber mediaciones y codificaciones. Una de las cadenas más importantes para comprender la lírica española parte de la elegía latina y de la lírica trovadoresca, que estas dos convergen en Petrarca. Después se codificó en Pietro Bembo y entra en España a través de Boscán y Garcilaso, antes de ser elevada por Herrera y finalmente extremada y parodiada por Lope y Quevedo. De Propercio, Tibulo y Ovidio proceden motivos propios del amor eligíaco como la ausencia, los celos y el sufrimiento. De los trovadores provenzales heredan la concepción del amor como servicio y la distancia respecto de la amada. Petrarca fusiona estas dos tradiciones y construye un verdadero sistema poético amoroso basado en la amada idealizada, el deseo imposible, la memoria, la contradicción y el análisis interior con el soneto como forma privilegiada. De hecho, Pietro Bembo, como hemos dicho antes, fue quien en el siglo XVI convierte a Petrarca en un modelo normativo de lengua y estilo. Ya no se trata simplemente de admirar al poeta, sino de codificarlo. Luego vinieron Boscán y Garcilaso, y Herrera fue determinante para recibirle y densificar su herencia. Sus anotaciones a Garcilaso contribuyen incluso a convertir al poeta toledano en un clásico español. Cuando el modelo llega a Lope y Quevedo, está ya lo bastante canonizado como para ser utilizado y llevado al extremo. La cadena muestra así un proceso completo: recepción, codificación, naturalización, canonización y destrucción irónica desde dentro. Vamos a hablar ahora de la genealogía de la poesía satírica. Quevedo no posee una genealogía única porque en su obra confluyen tradiciones antiguas y renacentistas. Estamos hablando de Quevedo porque es el gran satírico de nuestra lengua. Horacio aporta una forma de sátira más amable e irónica. Juvenal, la indignación moral y social. Marcial, la agudeza, el epigrama agresivo y una dimensión obscena. Persio se incorpora también en este fondo de poetas satíricos, mientras que Séneca ofrece un horizonte más estoico, y también Petrarca alimenta parte de esta tradición lírica. Todo ello llega a Quevedo a través de la cultura humanística renacentista. Esta confluencia explica por qué resulta insuficiente reducir a Quevedo a la etiqueta de conceptista. El conceptismo describe procedimientos esenciales de su estilo, pero no agota la complejidad de sus fuentes ni de sus registros. En él pueden coexistir la mordacidad epigramática de Marcial, la violencia moral de Juvenal, el estoicismo senequista y la herencia petrarquista. La genealogía horaciana continúa más allá de Fray Luis de León. Fray Luis convierte a Horacio en un clásico españolizado y cristianizado, y el siglo XVIII recupera precisamente muchos de los valores asociados a esta tradición, que básicamente eran el equilibrio, la claridad, la naturaleza,
el rechazo de los excesos y la utilidad moral. De este modo, la línea que parte de Horacio pasa por Fray Luis de León y llega a los poetas neoclásicos como Menéndez Valdés, constituyendo una cadena histórica muy definible y muy reconstruible también. Menéndez Valdés, además, no recibe una sola fuente. En su poesía convergen Horacio, Anacreonte, que fue muy celebrado en el siglo XVIII, con las famosas anacreónticas, y Fray Luis de León, como hemos dicho antes. Esta mezcla muestra que las genealogías literarias rara vez funcionan como sucesiones exclusivas y un poeta puede situarse simultáneamente en varias tradiciones y hacerlas convivir en un nuevo sistema estético. Píndaro, la oda renacentista y herrera. Para la poesía elevada resulta especialmente productiva la genealogía que parte de Píndaro. Se proyecta sobre la oda humanística renacentista. Pasa por figuras como Ronsard y Bernardo Tasso y alcanza en España a Fernando de Herrera. Píndaro proporciona un modelo de poesía encomiástica, caracterizado por la elevación, el empleo del mito, el lenguaje solemne y la celebración pública. El Renacimiento intenta recuperar este horizonte en la Oda y adaptarlo a sus propias necesidades políticas y culturales. Ronsard desarrolla esta recuperación en Francia, mientras que Herrera construye en España una poesía heroica y celebrativa de extraordinaria altura. Su Canción por la Victoria de Lepanto puede comprenderse dentro de esta larguísima tradición, no como imitación literal de Píndaro, sino como la apropiación renacentista de un modo elevado de celebración pública, cuya genealogía se remonta a la lírica griega. La genealogía de la novela pastoril y Teócrito. La tradición bucólica muestra con especial claridad cómo una genealogía puede atravesar varios géneros. Teócrito proporciona con sus idilios el gran modelo de la poesía pastoril griega. Virgilio lo recrearía después en las bucólicas latinas. Sannazaro transforma después este legado en el prosímetro de la famosa Arcadia. Y a su vez, Garcilaso va a ser quien lo reintroduce en la poesía española mediante sus églogas. Montemayor lo desarrolla narrativamente en la Diana y Cervantes continúa la tradición en la Galatea. Esta genealogía es totalmente rastreable. El recorrido es extraordinario porque el género se modifica en cada estación. La poesía bucólica griega se convierte en poesía bucólica latina. Esta alimenta el prosímetro italiano y el modelo renacentista vuelve a la égloga poética y termina generando la novela pastoril. Una tradición originariamente poética acaba así produciendo un género narrativo, lo que demuestra que la continuidad histórica de una materia no exige permanencia de una misma forma. La relación entre Ovidio y Góngora puede reconstruirse a través de varias cadenas independientes. De esto ya hemos hablado y en este caso conviene repasar todo lo dicho antes que relaciona a Góngora con las tres grandes obras que hemos dicho antes, que eran el Polifemo, que es como la expresión más máxima del culteranismo asociado a la mitología y a una historia concreta, Píramo y Tisbe, que serían la parodia a través de un código plenamente clásico, y Las Soledades, que se vale solamente del imaginario latino. También conviene mencionar a Dante, que fue un gran referente en su comedia, y esta se convierte en un gran mediador moderno entre la antigüedad, el cristianismo y la poesía visionaria, y lo junta todo. Su influencia puede rastrearse con grados distintos y sin necesidad de que todos escriban una nueva comedia. John Milton sería un gran reproductor de estos modelos de grandes poemas donde se habla de lo cristiano y del mundo superior o inferior,
William Blake también se vale de la poesía más o menos críptica. T.S. Eliot y Borges también juegan a esto. Y en España la relación entre Dante y Juan de Mena es especialmente importante para comprender el laberinto de Fortuna. Puede hablarse así de una secuencia en la que Virgilio llega a Dante y Dante actúa después como mediador para nuevas visiones europeas en el ámbito del castellano para autores como Juan de Mena. Y ahora vamos a hablar del teatro. La tragedia ofrece una de las líneas de transmisión más claras. Séneca pasa a la tragedia humanística latina, y de ahí Thomas Kidd a través de Revenge Tragedy a Shakespeare. El repertorio senequista incluye fantasmas, venganzas, sangre, tiranos, monólogos, sentencias y violencia familiar, y esto es muy fácil de ver en el teatro inglés. Kidd con The Spanish Tragedy, Kidd se escribe con K-Y-D, convierte ese conjunto de procedimientos en una forma dramática extraordinariamente influyente en el teatro inglés. Lo que hizo Shakespeare fue asimilar y transformar ese legado en obras como Titus Andronicus, Hamlet y Macbeth. El fenómeno es históricamente notable. Una forma dramática romana puede renacer cerca de 1500 años después y convertirse en una de las raíces del teatro isabelino. La transmisión, una vez más, no implica repetición servil, sino reutilización de estructuras, tonos y mecanismos dramáticos dentro de un sistema teatral completamente nuevo. Si hablamos de comedia, la genealogía parte sobre todo de Plauto y Terencio. Continúa en la comedia humanística renacentista y en el teatro italiano y se bifurca después. Una rama conduce hacia Shakespeare, otra pasa en la tradición hispánica por Torres Naharro y Lope de Rueda antes de desembocar en Lope de Vega. En el caso de The Comedy of Errors es especialmente transparente, pues deriva directamente de Manaecmi de Plauto. Más allá de una obra concreta, sobrevive durante siglos un repertorio cómico formado por gemelos, equívocos, criados, engaños y reconocimientos. Estos mecanismos pueden cambiar de lengua, de contexto social y de poética, escénica sin perder su capacidad de producir conflicto y comicidad. La historia de la comedia europea muestra así una continuidad estructural muy profunda con los modelos latinos. Hablamos por último de la tradición fabulística, que ofrece quizá el ejemplo más transparente de genealogía literaria. Los argumentos atribuidos a Esopo, que era griego, pasan a Fedro, que era latino, atraviesan toda la tradición medieval mediante los exempla, que eran historias cortitas, a veces enmarcadas en una historia mayor o no. Y después, ya en el clasicismo, son reelaborados por La Fontaine y llegan a España a través de Samaniego. En este caso sobreviven incluso las mismas historias. La de la zorra y las uvas se repite sucesivamente en cada uno de los autores. Por ejemplo, el cuervo y el zorro también, la cigarra y la hormiga, el lobo y el cordero. Cada autor vuelve a escribir esos argumentos de modo que la continuidad puede rastrearse durante más de 2000 años. Y la verdad es que pocas tradiciones permiten observar con tanta claridad la persistencia de una unidad narrativa básica a través de culturas, lenguas y sistemas literarios distintos. Como conclusión, la tradición grecolatina transmite a Europa tres dimensiones distintas pero inseparables: géneros y formas, argumentos míticos y tipos o mecanismos dramáticos. La tradición bíblica añade además una extraordinaria capacidad para generar esquemas de reinterpretación ideológica, moral y psicológica. Cada época puede conservar una de estas dimensiones y transformar las demás. De ahí que una genealogía literaria rigurosa no deba buscar únicamente limitaciones literales, sino también mediaciones, codificaciones, cambios de géneros y desplazamientos de sentido.
El teatro áureo español ofrece un ejemplo perfecto de este proceso. Rompe con la forma narrativa de la tragedia antigua y, sin embargo, continúa explorando intensamente su materia y sus mecanismos dramáticos. Algo similar ocurre con la épica, que puede transformarse en epopeya nacional, relato caballeresco o incluso participar en la génesis de la novela moderna con la mitología, que en Góngora se convierte en un sistema de representación, con la bucólica, que pasa de la poesía a la novela pastoril, o con la Biblia, cuyos relatos cambian de sentido al atravesar las épocas.